A ver mientras nosotros quién viene de invitada el día de hoy. Es un gusto que estés con nosotros nuevamente, como todos los lunes. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como lo dije la vez pasada, de la construcción de las casas con Feng Shui. De que muchas veces tenemos esa inquietud, bueno, la mayoría de mis clientes me dicen, es que ¿por qué tenemos ciertas construcciones? Ya construí mi casa, ya tengo mi negocio y, por ejemplo, en el negocio lo cierro. En mi casa tengo muchos problemas de salud, financieros, y obviamente también lo veo reflejado en mis hijos, ¿no? Entonces, un punto principal que yo les vengo a hablar el día de hoy son las claves que se deben de utilizar al momento de construir o al momento de remodelar la casa o la oficina. Uno de ellos es la ubicación. La ubicación es muy importante, ya que dentro del Feng Shui, como decimos, viento, Fen y Shui, agua, tenemos que equilibrar eso. ¿Y por qué? Por los 5 animales que son sumamente importantes. Uno es el tigre blanco, que es una cadena montañosa que debemos de tener atrás de la construcción, y obviamente que ese flujo de energía se vaya constantemente, tanto equilibrando, como también nosotros podemos responsabilizarnos también con el dragón verde y la tortuga negra, que la tortuga negra es como el pilar que debemos de tener. Tenemos tigre blanco, tortuga negra, dragón verde, la serpiente amarilla y el ave fénix. El ave fénix es la parte frontal de la construcción, donde eso nos va a ayudar a dejar fluir toda esa energía. Y obviamente va a ser en forma curva. ¿Por qué decimos que debemos de tener esa serpiente amarilla? Porque la serpiente amarilla es cómo vamos a poder ubicar el estudio de cada espacio de la casa o del espacio que vamos a construir. Y lo que yo les recomiendo es que en el centro de la casa no construyamos habitaciones ni baños. Eso es muy importante, porque entonces la energía choca directamente y eso nos puede afectar en salud y obviamente también en dinero, que es lo que representan los baños. Y bueno, otro punto importante es que el estilo arquitectónico que nosotros tenemos, muchas veces encontramos casas que son de formas irregulares. Entonces eso no nos ayuda mucho, ya que se tienen muchas esquinas que chocan directamente hacia otros lados de las construcciones que debemos de tener enfrente. Entonces sí tenemos que tener bien en cuenta que la entrada principal sea amplia, sea de forma yang, para que esa energía que la recibamos sea muy buena, y que la forma de la parte trasera, como les decía, que sea de forma yin, para que se termine de forma más suave y que no sea tan directamente enfocado hacia los habitantes de la casa. Otra cosa muy importante es cuando nosotros tenemos cierta inversión para poder construir, y se los recomiendo que sea con un buen instructor en cuestión de asesor de Feng Shui, lo que nosotros pedimos es que se tengan bien los planos arquitectónicos cuando son remodelaciones, al igual que las fechas de nacimiento de cada una de las personas que están viviendo o que van a vivir ahí. Eso también lo estudia el Feng Shui. Claro que sí, porque las fechas de nacimiento. Claro que sí, porque dentro de la escuela básica, que son las 8 direcciones o 8 triagramas, se dividen en sectores en el plano arquitectónico. Entonces debemos de saber cuál es la parte de fama, cuál es la parte de salud, cuál es la parte de dinero, cuál es la parte de la cuestión de estudios. Entonces sí se tienen que estar dividiendo y poder saber qué integrante de la familia puede tener cierta habitación, o dónde localizar los baños o la cocina o la sala, que también son muy importantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya está todo hecho? ¿Qué pasa cuando ya está todo hecho? Uno, primero tenemos que tener ciertos cálculos con la brújula en la escuela básica, ver ciertas direcciones hacia qué sector es conveniente para cada familiar, y obviamente hacer ciertas remodelaciones. Hay muchas veces que lamentablemente el tipo de casa que tenemos pues simplemente no le favorece a ningún familiar, y sí se necesita una reconstrucción total, que suele suceder. ¿Sucede? Sí, claro que sí, pero sucede? Finalmente hay muchas personas que optan por no hacerlo y se hacen ciertas curas, y esas curas van de 1 año hasta 3 años máximo, para que ellos tengan el tiempo de poderse salir de esa casa. Entonces, a tal grado. Entonces, ¿y por qué eso lo decimos? Porque finalmente si tienen esa confianza y creen también en esta gran filosofía, pues bueno, o sea, esas recomendaciones, en el momento de que pongamos a lo mejor colores, en el momento de que cambiemos ciertas direcciones para que fluyan los espacios, pues bueno, o sea, va a ser por determinado tiempo. Entonces sí se necesita también, como les comento,
utilizar el plano arquitectónico, saber las fechas de nacimiento, así como las horas. ¿Por qué? Porque eso también nos ayuda a que nosotros podamos saber qué direcciones favorables y desfavorables, son 4 y 4 de acuerdo a cada familiar, son positivas y negativas para cada persona. Entonces eso ayuda mucho, ¿no? ¿Qué tal, Y saber pues cómo son las entradas, cómo es la parte trasera, cómo es la parte de en medio, que debemos de tener ahí. Podemos tener ciertos pasillos con algunas plantas que son de acorde al lugar. Y pues bueno, también en las oficinas, pues también de que no debemos de tener tantos, tenemos esas construcciones que son llenos de cristales, entonces eso es un flujo de energía constante negativo de cada casa o de cada lugar, entonces debemos de balancear esos elementos. Ahora los que están muy de moda, los loft, ¿no? Así es, entonces esa cuestión minimalista o de formas irregulares pues no es tan conveniente, y la que sí son el estilo arquitectónico contemporáneo, que se va muy de la mano a todo el estudio de Feng Shui, porque obviamente tienen diferentes formas y conforman también los elementos de tierra, metal, madera, agua, ¿no? Entonces que debemos de tener bien cimentado en una casa, ¿no? Claro. Y bien balanceado también. Tus datos de contacto para toda la gente que Así es el 961-124-1784, y también he recibido tweets de mi Twitter en Lulu Cruz 23 y de preguntas sobre el rostro, sobre las construcciones, y también por vía Facebook, que también les mandan muchos saludos aquí al canal. Les digo, pues bueno, qué temas padre voy a dar en cada lunes, ¿no? Por supuesto. Oye, bueno, esto es la arquitectura, pero también cuando hablamos de los colores es todo un mundo también. Así es, cada elemento influye en ciertos colores. ¿Depende del cuarto para qué va a ser utilizado? Así es, o tiene que ver de con acuerdo las al espacio, también, de acuerdo al sector cardinal y de acuerdo a la ubicación del terreno, que eso debe de ser muy influenciado también a lo que vemos hacia nuestro exterior, que no esté, por ejemplo, en el caso de la entrada, que no veamos ciertos calles en T, que no sean construcciones demasiado altas que tenemos enfrente de nosotros, o algo que nos obstruya, panteones, algo que nos obstruya que son basureros, y que esa energía y ese chi negativo que nosotros tenemos lo captemos en nuestra casa. Entonces eso sí debemos de tener. Oye, de una forma así como general, los colores, luego la gente quiere saber de qué color sería un buen color para poder descansar un poco más luego en sus cuartos. Luego ponen como colores muy intensos. El color primordial es el color blanco, porque ese está balanceado, pero finalmente podemos tener otro tipo de colores, pero de acuerdo a la fecha de nacimiento y hora de la persona, porque es el que va a beneficiar. Y también si es en recámara, pues bueno, o sea, balancear también los colores rojos, porque la recámara es la cuestión del amor, o la cuestión social en colores amarillos tenues, o la cuestión del blanco. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tienes dos hijos y los dos duermen en la misma habitación y tienen diferentes horarios, digo, diferente hora de nacimiento y diferente día? ¿Ustedes hacen un equilibrio? Sí, claro, se acomoda de diferente manera las camas, y obviamente, como les decía anteriormente, no poner literas, porque esa energía es estancada, entonces no aterrizan proyectos, ¿no? Y tener ese respaldo para poder lograr ciertas metas o ciertos logros que cada uno de los niños pueda tener. Claro. Así es. Y pues sí se puede tener en diferentes secciones, la habitación de uno y la habitación del otro es mucho mejor, porque cada uno tiene diferentes metas, cada uno tiene. ¿Es recomendable eso? Sí, claro que sí. Porque tradicionalmente se tiene esta idea, ¿no? De que mejor que estén juntos los hermanitos. Estén juntos, así es. Y bueno, hay que decir ahora también que con con estas casas que muchas veces ya son más pequeñas, pues las literas llegan a ser una maravilla. Una maravilla. Hablando de espacio, ¿no? Sí. Pero pues en nivel energético pues no es tan recomendable, ¿no? Y en el caso de las ventanas, ¿qué nos En el caso de las ventanas, bueno, las ventanas pueden ser amplias alrededor de la sala, sin embargo, se tienen que tener esas cortinas en color verde que normalmente se pueden poner, y que la iluminación sea en el exterior, porque también esos ventanales muy grandes en toda la casa pues no es tan recomendable. Entra demasiada luz y luego también nos da como cierta intimidad a veces, ¿no? Así es, y aparte esa cuestión de ansiedad para querer hacer muchas cosas y luego no los aterrizas. Entonces esos ventanales no son tan recomendables en toda la casa. ¿Qué tal? Hay ciertos sectores. Súper interesante, la verdad, ¿no? Por supuesto. Y no está de más, lógicamente, ahorita qué bueno que ya dice tus datos. Me imagino que ustedes hacen este tipo como de recorridos en las casas, ¿no? En donde pueden cambiar algunas cosas y hacer como algunos consejos y comentarios. Recomendaciones, claro, y también dejar muy en claro que, bueno, el Feng Shui no nada más es llenar de cosas chinas, ¿no? La cuestión de la casa y que quede todo en color rojo, amarillo, verde y todos los colores de los elementos. Y un gatito haciendo exacto, no solo es eso, sino simplemente la reubicación de cada sector.
Eso es muy importante, ¿no? Y saber de que, bueno, al momento de que pongas flores, al momento de que pongas ciertos cuadros de ciertas figuras importantes, pues bueno, eso también puede atraer muchas cosas, ¿no? Pero sí es muy importante el tener esa característica de que, bueno, si vas a invertir en alguna construcción, en alguna reconstrucción, pues es mejor que un asesor y que tengas ese apartado de inversión para poder hacer mejor tus construcciones, ¿no? Por supuesto. Sí. Oye, pues te agradecemos mucho, Lulu. No, a ustedes, y espero que les haya gustado el tema. Y bueno, o sea, hay infinidad de temas que podemos hablar del Feng Shui. No solo es en cuestión de construcción, también existen los 4 pilares, que es el destino de la persona, que es sumamente amplio, la cuestión de lectura de rostro que hemos venido hablando, y la cuestión también de los colores, las formas, los uniformes en las empresas, qué colores les beneficia a cada uno de los empleados, también al director general, claro que sí, en aportar mayor ventas, y bueno, o sea, lo principal, que no sea rotación de personal, que eso es muy importante, que también se ve por la cuestión de lectura de rostro. Entonces son infinidad de temas, jardines zen, el color de las piscinas, la forma de las piscinas de las casas, bueno, o sea, son muchísimos temas que podemos ir viendo. Entonces, bueno, pues, ya saben, así es que una construcción bien es que fluya constantemente, que la energía yin y yang estén equilibradas y que en el centro no coloquen habitaciones ni baños. Muchísimas gracias, Lulu, y te esperamos el próximo lunes, como